La empresa del gato kawaii, aquí conocida como Toei Animation, es famosa por tener los derechos de dos animes principalmente, One Piece y Dragon Ball, teniendo en un inicio buena fama por literal darnos de los mejores entretenimientos de toda nuestra vida, pero también teniendo mala fama por malmeter en sus historias con el famoso relleno. En el caso de One Piece por estirar escenas hasta límites absurdos, y en el caso de Dragon Ball por crear contenido que no es del agrado de los fans apegados al canon. Sin embargo, hay una sola excepción en toda esta historia, pues incluso para aquellos totalmente apegados al canon y que odian todo aquello que no salió del puño y letra del autor Akira Toriyama, se rinden ante lo evidente, y es que los especiales de televisión u OVAs de Bardock y Trunks del futuro son de las mejores historias de todo el universo de Dragon Ball, y eso desde luego no es decir poco, siendo ideas íntegramente creadas por parte de la casa animadora o moldeadas para potenciar la narrativa de estas. Y es que hoy veremos los motivos del por qué estos especiales de televisión tuvieron un gran impacto tanto dentro como fuera del mismo manga de Dragon Ball Z, siendo sin duda para mí en conjunto la gran obra maestra de Toei Animation. Empecemos. Y el primer especial se conoció en Japón como Tata Hitori no Saisuke Sen, que no sé japonés, pero claramente pone que Bardock es un papucho y que es tremendamente sexy. Y no lo digo yo como el maestro Serbok, un youtuber maloliente amante del ramen y de las lolis, no, sino que lo dice el ilustre autor de la serie, Akira Toriyama, quien tras ver este corto en los años 90 se vio en la total obligación de canonizar al personaje de Bardock e incluirlo en la tan amada saga de Freezer. Hasta estos niveles llegó este episodio, llegando a cambiar la obra original de Dragon Ball. ¿Pero por qué es tan bueno todo esto, os preguntaréis? Pues para ser raso y corto, por todo, coño, por todo. Porque lo primero que vemos es a Goku, el inocente y de buen corazón protagonista de esta historia, siendo solamente un niño, que contrasta rápidamente con los orígenes de su raza, porque estos en ese mismo momento están acribillando un planeta sin compasión alguna, aniquilando a pueblos enteros en su forma Ozaru, sin ningún tipo de miramiento. Pero tras esos momentos de destrucción llegaría la calma para mostrarnos al grupo de Saiyans y por supuesto a Bardock, dándonos obviamente a entender con solo mirarlo pues que es el padre de Goku. Sin embargo, pese a tener básicamente la misma apariencia con un scouter y una cicatriz para hacerle malote, de igual manera creo que está muy bien caracterizado. Al contrario que su hijo, este tiene un rostro muy serio, una forma mucho más agresiva de hablar y, como hemos visto, una conducta de guerrero, dejándonos claro en pocos segundos que Bardock es un Saiyan puro de los pies a la cabeza, y más aún con sus diálogos, porque hace escasas horas había nacido su hijo, pero este rechaza el ir a verlo porque su poder de pelea es insignificante. Los Saiyans son una raza guerrera y por tanto el poder lo es todo. Para Bardock en este punto su hijo es una deshonra, y eso es algo que tenemos que tener todos claro. Pero el hecho que cambiaría el desarrollo de todo este episodio y, más importante aún, la vida de Bardock, sería que un sobreviviente de ese planeta que habían exterminado se levantaría y golpearía con su poder al Saiyan. Esta raza de extraterrestres tenían el poder de ver el futuro, y ahora le habían traspasado ese poder a Bardock, pero en vez de ser un poder como tal, sería más bien una maldición, porque al igual que su pueblo, toda su raza sería exterminada, y peor aún, él estaría condenado a ver ese futuro, y ser atormentado por no poder hacer nada. Esto puede parecer una locura, y hasta los propios Saiyans se ríen de ello, ya que son la prestigiosa raza guerrera de las tropas de Freezer. Es imposible que nadie pueda vencerles. Por eso aquí se nos hace la transición hacia Vegeta, un guerrero que, al contrario que muchos Saiyans, ya tiene un poder de pelea apabullante, siendo un total prodigio en todos los sentidos. Y como se está cansando de pelear con lechugas, va a buscar a Freezer para que le dé algún planeta para exterminar. Y este entra sin ningún tipo de código dentro de la cámara del emperador del universo, con descaro y sin siquiera llamar a la puerta. Y todo eso corroboraría los pensamientos que estaba teniendo Freezer. Como sabemos, lo único que temía este era la leyenda del Super Saiyan, y a su vez estaba viendo cómo poco a poco esta raza guerrera se iba haciendo más fuerte, cumplían con todas sus misiones más eficientemente y ganaban poder velozmente. Incluso tenían el descaro y la osadía de saltarse los códigos que rigen el imperio de Freezer.
Freezer. Si poco a poco tú vas dejando que esto crezca, se vuelvan más poderosos y surjan guerreros como Vegeta, tarde o temprano eso podría, en condicional, podría suponer un problema y grande para su objetivo. Podría desencadenar en una rebelión o incluso peor, en el nacimiento del Super Saiyan. Por eso es que un podría ya es suficiente para hacerle saltar todas las alarmas. Un verdadero emperador no dejaría germinar el brote de la rebelión. Por eso Freezer sonríe cuando escucha que la opinión de Zarbon es la misma, que estos tipos pueden ser un peligro. Entonces se decide, ya que eliminarlos podría, claro está, ralentizar su conquista universal, pero sería apostar por el largo plazo antes que apostar por un corto plazo lleno de dudas y sobre todo de miedo. Por eso aquí toma la decisión que antes que todo se le vaya de las manos debe exterminar a los Saiyans, y rápidamente vemos esa decisión hecha realidad. Todos los compañeros de Bardock han sido derrotados, humillados y asesinados, todos por las tropas de Freezer, concretamente por uno de sus referentes, Dodoria. Bardock, quien se estaba recuperando de sus heridas, sale de la máquina de recuperación con un sentimiento extraño, siendo despertado por el llanto de su hijo y a su vez viendo secuencias de sueños a priori sin ningún tipo de sentido. Y tras comprobar que su hijo sigue siendo un inútil, procede a ignorarlo y parte para hacer lo que mejor sabe hacer un Saiyan: pelear y conquistar planetas. Al llegar allí se nos muestra esto. Tras salir de su nave se ve un Bardock sonriendo, porque va a hacer eso para lo que está creado. Espera una fiesta de sangre y de muerte, que tanto aman los Saiyans. Pero a su vez se daría cuenta que el panorama que se le presentaba delante era muy distinto al que se esperaba, porque eran sus compañeros quienes estaban postrados en el suelo asesinados. Todos excepto su amigo Toma, quien le cuenta toda la verdad a este. Que Freezer, pese a que los Saiyans habían estado sirviéndole sin rechistar ni una sola vez, ahora los iba a traicionar. Este le pide que por favor vuelva al planeta Vegeta y que consiga evitar la destrucción de su raza. Entonces aquí se da una escena espectacular. Como hemos mencionado, el rostro de Bardock es prácticamente siempre uno muy serio, y aquí este mantendría esa faceta, pero en el pañuelo de su amigo se manifestarían sus emociones. Viendo los cadáveres de sus camaradas Saiyans, vemos cómo a poco se va tiñendo de un rojo muy potente. Con la sangre de sus hermanos se coloca la cinta en su frente y está dispuesto a vengar a sus amigos y a evitar la destrucción de los Saiyans. Entonces Bardock arremete contra ellos en una de las pocas escenas de verdadera pelea de este corto, pero eso no quita que sea una genialmente coreografiada y magnífica. De un solo golpe asesina a uno de ellos. Rápidamente es capaz de coger a otro por la espalda y usarlo como carnada para ser eliminado por la energía de sus propios compañeros, y no contento con esto, consigue que de nuevo se dañen entre ellos y los elimina con una gran ráfaga de ki. Todo corto e intenso y con una crudeza y potencia en todos los golpes que se muestra claramente que era otra época sin ningún tipo de censura, quedando como el anillo al dedo para esta secuencia. ¡Qué bonita época! Sin embargo, Dodoria acabaría rápidamente con este y volvería a la base para informar a Freezer, en un detallazo increíble de aquí, ya que cuando se dan cuenta que Bardock realmente sobrevive y trata de volver al planeta Vegeta, a Freezer le da igual, siente que de igual manera no va a poder hacer nada y que va a morir junto a todos los demás, una expresión que cambiaría dentro de poco. Antes de aterrizar, Bardock se cruzaría con la nave de su hijo, siendo una muestra clara del cómo ambos tendrían un destino muy distinto. Mientras uno está condenado a vivir un exterminio y a su vez intentar salvar a su raza, el otro está huyendo de ella e iniciando un camino totalmente alejado de esta. Otra secuencia terriblemente hermosa, pero cuando llega, entonces es cuando todo cobra realmente sentido y cambia totalmente la perspectiva de Bardock, ya que se entera que realmente su hijo se ha marchado a un planeta llamado Tierra, o la Tierra, o bueno, da igual, pero que iba a vivir alejado del planeta Vegeta. Entonces ahí Bardock confirma que todo lo que estaba viendo no eran ilusiones o espejismos, realmente estaba viendo el futuro, y que por tanto su planeta natal iba a ser
totalmente erradicado. Moribundo recorre un pasillo donde cae totalmente desmayado, pero sigue viendo secuencias de la vida de su hijo Kakaroto y de la destrucción que haría Freezer. Eso lo hace levantarse porque su hijo iba a tener un destino fuera de ese planeta. No tenía nada que lo ligase a los Saiyans, ni siquiera a su propio padre, quien lo repudiaba por su poder de pelea. Pero los demás de su raza no tendrían esa suerte, y eso le empuja a ponerse de pie y a querer evitarlo, porque simplemente no podía abandonar a su raza. Y es que de igual manera, cuando Bardock se lo cuenta todo a los suyos, estos básicamente se ríen de él, le dicen que está totalmente loco y que Freezer no haría algo así. Y no digo que no tenga sentido, pues porque por lo que hemos hablado, los Saiyans eran gran parte de su ejército, eran orgullosos y no creerían sus palabras, pero gracias a lo que sabemos de la mentalidad y el miedo de Freezer, sabemos que es totalmente cierto. Y pese a esto, pese a ser escupido por los de su raza, estar moribundo y a saber que el destino era su muerte, aún así Bardock, prácticamente sin fuerzas, despega del planeta con el objetivo de derrotar a Freezer. Pese a saber que su destino está totalmente marcado, no puede quedarse de brazos cruzados e intenta con todas sus fuerzas evitarlo. Para ello se da la segunda y última secuencia de combate de este episodio, Bardock contra todo el ejército de Freezer, donde vemos que este ignora a todos y cada uno de ellos, quitándoselos de encima y liberando toda su furia interior, habiendo decenas y decenas de estos intentando sujetarlo a la vez, pero sencillamente su voluntad para pelear era demasiado grande, pidiendo a gritos que salga el emperador, que salga Freezer, quien lo estaba viendo todo desde el interior de su nave, y le pide a Zarbon que abra la escotilla, dándose una escena increíble, ya que Zarbon, totalmente sorprendido, le dice que aún están sus tropas ahí fuera, pero es que Freezer, sin siquiera armar una palabra, ni girarse, ni absolutamente nada, solo con su silencio ya impone de una manera brutal, y más cuando se nos permite ver su rostro en ese momento. Freezer está viendo a ese Saiyan deshacerse de su ejército como si fueran simples hormigas, y su gesto está lleno de ira, pero también de miedo. Está aterrado de que ese sea el Saiyan de las leyendas, y eso se muestra cuando sale de la nave. Mantiene un rostro serio porque no puede mostrarse a los demás con esa cara que escondió anteriormente. Tiene que mostrarse frío como el emperador que es, y esto se demuestra cuando Bardock le lanza su ataque con todo su poder. Cuando ve que su poder no es comparable al suyo, es cuando sonríe y procede a armar una gran bola de ki, con el poder suficiente para destruir ese planeta. Entonces Bardock recibiría el ataque sabiendo que ese era su final. Al final este no podría salvar a su raza. Pese a saber lo que iba a ocurrir, no pudo evitarlo. Fue repudiado por su propia gente y no pudo vengar a sus amigos. Él luchó y luchó para cambiar su destino, pero simplemente no pudo. En definitiva, no pudo ser el Salvador. Y eso es por algo igual de sencillo como genial. Y es porque él no era ningún héroe. Él estuvo toda su vida luchando y matando por gusto, porque eso es lo que hacía su raza. Por eso alguien así no merecía ser ningún salvador. El poder ver el futuro no era una bendición, sino que era una maldición para hacerle sufrir por todas sus atrocidades y pecados del pasado. Sin embargo, antes de desvanecerse, tendría una visión de su hijo Kakaroto, luchando contra Freezer. Entonces este sonreiría, porque, irónicamente, ese niño por el que no luchó, el cual era una deshonra para él y que básicamente no le importaba, acabaría siendo su legado, y quien se convertiría en el vengador de su raza. Y pese a que a esto podría acabar aquí, Toei culminaría todo este episodio de una manera perfecta. Acabaría con Kakaroto llegando a la Tierra, ajeno a todo el conflicto y recorriendo un camino totalmente alejado de su raza, viviendo como un humano y siendo renombrado como Goku, alguien que, pese a renunciar a todos sus orígenes, al final se cruzaría con Freezer debido a su destino, un destino que dictaminaba que se iba a convertir en el Super Saiyan legendario, que debía vengar a toda su raza y por supuesto vengar al único guerrero que le plantó cara al emperador del universo y al mismísimo destino, el Saiyan llamado Bardock. Y sí, el segundo especial se conoció también en Japón como Zetsubo e no Hanko no Kosareta Kosenshi,
Gohan to Trunks. Joder, tengo que dejar de hacer eso, qué cringe. Un especial que, como su nombre indica, es pues tremendamente especial, de las historias de Dragon Ball que más nos ha cautivado a todos los fans de la franquicia, a tal extremo que 30 años después de su lanzamiento estamos todos aquí reunidos por esta. Y si eso no es tener algo especial, ya me dirás tú que lo es. Lo interesante es que hablaremos de este, pero también del capítulo del manga que hizo Toriyama, ya que este especial de televisión fue hecho a partir de la creación escrita de Akira en 1993, pero no simplemente lo copiaron o lo adaptaron, sino que añadieron muchísimo contenido y, como sabemos, en este caso fue contenido de grandiosa calidad. Pero bueno, dejémonos de tonterías de una vez, que siempre me liáis, coño, y adentrémonos de una vez por todas en lo que esta historia alternativa nos quiere contar. Y lo más interesante sin duda es el panorama que de entrada nos presentan, ya que Goku ha muerto. Vemos a todos los guerreros Z lamentando su muerte, resaltando a dos por encima de todos. Primero, el hijo de Bulma y Vegeta, el pequeño Trunks, quien está llorando en ese instante sin saber nada de lo que está ocurriendo a su alrededor, así como si presagiara que ese simple hecho fuese a determinar un futuro totalmente oscuro para él. Pero también a Gohan, quien llega corriendo y preocupado por el estado de su padre, pero al llegar solamente se encuentra con el cadáver de este, queriéndonos decir que por mucho que lo intentara no podría llegar a su padre. Y esta sola escena ya dice muchísimo de la vida que tendrían ambos. Y apenas llevamos un minuto de especial, ya que, como sabemos, un fatídico 12 de mayo nacerían unas bestias que arrasarían con todo lo que conocíamos. Nacerían el androide número 17 y el androide número 18. Nuestros héroes intentarían luchar contra ellos, pero simplemente su poder era absurdamente grande. Acabarían con Vegeta, con Tenshinhan, con Yamcha, con Krillin y hasta con Piccolo, destruyendo así la posibilidad de usar las bolas de dragón, estableciendo así un contexto totalmente oscuro para los sobrevivientes de la Tierra. Y esto creo que es de lejos lo que hace todo esto realmente emocionante. Obviamente, en el universo de Dragon Ball hay decenas de elementos facilitadores para avanzar o incluso salvar a la trama, y algunos aquí pues se obvian, como puede ser Kaiosama y su conexión con los muertos, las bolas de dragón de Namek y varias cosas más que podríamos debatir durante varios minutos. Pero creo que, aunque pueda estar forzado en ciertos aspectos, era algo totalmente necesario porque pone a los personajes restantes completamente contra las cuerdas, en una situación límite donde no hay opción para fallar, porque fallar significa la destrucción de este mundo. Y, por supuesto, aquí, aunque sea Dragon Ball, el fallecer significaba desaparecer para siempre. Por eso esto ya es un pretexto increíble. Aquí, si fallas, vas a pagar las consecuencias de ser débil. Y esto es algo que veremos mucho a partir de ahora. 13 largos años pasaron y los androides simple y llanamente se dedicaron a destruir, a arrebatar vidas como si éstas no importaran, atacar a los humanos por el simple hecho de divertirse, y en este especial nos muestran el cómo simplemente jugaban con las vidas de los demás como si no valiese nada. Lo que nos lleva a nuestros guerreros supervivientes, el hijo de Goku y el hijo de Vegeta, Gohan y Trunks, quienes no podían aguantar más los actos de los androides, porque quería decir que las muertes de sus amigos y familiares fueron totalmente en vano. El sacrificio de todos ellos al final no sirvió más que para el ego y el capricho de esos seres, que creían que las vidas humanas no tenían ningún valor. Entonces aquí ya me estás planteando una conexión entre los contrincantes que, aunque sea sutil, es un grandioso propulsor tanto para Gohan como para Trunks. Y eso es lo que lleva a este último a querer entrenar y hacerse más fuerte para algún día poder acabar con esos androides, lo cual es interesante porque Gohan ve en él su misma figura. Años atrás, tras la muerte de su padre y de todos sus amigos, a él le invadió un sentimiento muy similar. Como sabemos, Gohan necesita de buena mano una razón para pelear y que su sentido de la justicia lo obligue a
moverse. Y eso es justamente lo que ocurrió tras la aparición de los androides. Desde ese día Gohan, pese a no tener ninguna obligación, se pasó todos esos años entrenando con el único objetivo de vencerlos. Tan así que incluso se puso el ropaje de su padre, como una manera de intentar ser tan fuerte y tan genial como él. Pero de igual manera no lo conseguía. La figura de su padre era la de un guerrero sin parangón, y Gohan quería estar cerca de ese guerrero, pero también de su papá. Y el peso que tiene que Gohan esté cargando con todo esto vestido con el atuendo de Goku tiene un impacto emocional increíble, tanto para él como obviamente para nosotros. Y lo importante que es la figura de Goku para este especial lo vamos a hablar más adelante, porque sin duda tiene una relevancia en este corto espectacular. Pero entonces vemos también a Trunks, quien en realidad no conoce a Goku y a quien realmente admira es a Gohan, quien ha peleado incontables veces contra los androides y que sigue poniéndose completamente al límite para intentar detenerlos. Vemos así que ambos han buscado una figura a quienes seguir e intentar superar, cosa que obviamente tampoco sería nada fácil. Pero es que al fin y al cabo eran unos niños que crecieron sin alguien que los guiara y los enseñara. Por eso me parece tremendo que cada uno tratara de buscar a su manera a ese referente a seguir, para así no perder la esperanza. Entonces se nos construye su relación mediante sus entrenamientos. Tenemos a un guerrero como Gohan quien lo ha perdido todo, y a un guerrero como Trunks que ni siquiera pudo tener nada. Uno intenta conocer el mundo que perdió, mientras el otro trata de explicarle cómo era ese mundo, dándose para mí una relación entre maestro y alumno tremendamente tierna, porque Gohan no estaba preparado para algo así, no pudo aprender todo de su padre y no sabe cómo se debe guiar a alguien en este proceso de entrenamiento, simplemente no estaba preparado. Lleva prácticamente toda su vida entrenando sin un maestro a su lado, pero de igual manera este lo acepta y lo intenta llevar a su límite para conseguir que se transforme en Super Saiyan y este mundo tenga un pequeño rayo de esperanza. Realmente me parece espléndido lo que se consigue aquí con la figura de Gohan como maestro inexperto. Este nunca consiguió ir más allá del Super Saiyan ordinario, pues porque él no era ningún experto en el combate. Era un niño al que le privaron de tener a todos sus mentores, por ende entrenó y le puso todo el empeño que pudo, pero simplemente no lo consiguió porque no estaba en el proceso adecuado, algo que me parece una completa genialidad. Por esto creo que este especial de televisión se debe ver a posteriori de la saga de Cell, porque así puedes entender lo importante que fueron Vegeta y sobre todo Goku para el desarrollo de Gohan, y el cómo estos consiguieron encontrar algo más allá del Super Saiyan, siendo algo mucho más complejo que el entrenar y entrenar porque sí. Había un proceso de entendimiento y reflexión impresionantes que solo dos genios como Goku y Vegeta pudieron descubrir. Lo importante es que en uno de esos días de entrenamiento los androides atacaron una ciudad cercana a ellos, y como sabemos ninguno de los dos podía estar de brazos cruzados. Entonces Gohan sería quien pelearía y nos mostraría que realmente era muy poderoso, pudiendo poner en apuros a número 17 e incluso ir ganando este combate. Pero claro, el mayor problema es que no era un androide, sino que eran dos, y ante su poder combinado no había nada que hacer. Estos conseguirían dejarlo prácticamente noqueado y Trunks intervendría, pero obviamente también sería vapuleado, y en un acto para salvarlo, Gohan recibiría un gran ataque que le imposibilitaría seguir peleando. Este trataría de esconderse y al más puro estilo thriller intentaría no respirar ni pestañear para no levantar ninguna sospecha, pero a su vez sería totalmente consumido por uno de sus ataques. Simplemente los androides no tenían ninguna piedad. Pero vemos que en todo este tramo final del combate el objetivo de Gohan no era vencer a los androides, no era sobrevivir ni ninguna cosa así, sino que era el proteger
a Trunks. Esto se demuestra cuando es a él a quien le da la última semilla Senzu. Vemos a un Gohan moribundo con una gran cicatriz en su rostro y claro está, con un brazo totalmente destruido. Pero en ese momento lo único que le importa es que Trunks sobreviva, que el último rayo de esperanza aún no se apague. Por suerte ninguno de ellos perecería y tras recuperarse podrían seguir con su entrenamiento. Claro está enfocado en que Trunks se convierta en Super Saiyan, algo que puede parecer obvio pero que en la versión escrita de Toriyama pues no era así, ya que este podía transformarse con anterioridad. Por eso el especial creo que tomó la dirección correcta al enfocar su entrenamiento en conseguir al Super Saiyan, lo que le da un sentido muchísimo mayor, porque Trunks necesitaba a alguien que lo enfocase en su entrenamiento y le ayudase a alcanzar esa forma, más que entrenar y entrenar porque sí, porque obviamente ni Trunks ni el propio Gohan pensaban siquiera que hubiese algo más allá del Super Saiyan. Por tanto, en el manga entrenaban sin rumbo, mientras en el anime aún lo conservaban, al menos tenían un objetivo, lo que todo de nuevo eleva la figura de la fase 2. Pero todo esto de la transformación o no de Trunks es sobre todo importante por lo que veríamos ahora, ya que de repente los androides vuelven a la acción y Gohan, aún sin un brazo, no podía quedarse sentado mirando. Él simplemente debía seguir peleando. Trunks, obviamente, quien es igual a él, quiere luchar a su lado, pero Gohan no podía permitirle pelear, porque ahora sabía que como guerrero estaba tremendamente limitado. Para él, ahora era imposible pelear contra ambos androides a la vez y además proteger a Trunks. Entonces, algunos podréis pensar, pues simple, debió retirarse y esperar el momento, entrenar y cuando estuvieran preparados, volver a pelear contra ellos. Os diré a todos vosotros, pues que sí, pues tenéis razón. Hacer eso es lo lógico. Es completamente imposible que Gohan gane este combate en sus condiciones. Pero es que simplemente Gohan no puede permitir las atrocidades de esos tipos y simplemente ignorarlas. Debía ir al campo de batalla y hacerles frente, pero debía hacerlo solo, porque Trunks era el guerrero que le superaría y en quien depositaría todas las esperanzas de este mundo. Pero ahora, simplemente, aún no estaba listo. Y esto se pone de manifiesto cuando Gohan llega enfrente de los androides. Y aunque el doblaje latino no es el que yo escuché de niño, al escuchar estas palabras siempre consiguen despertar en mí un sentimiento inmenso. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré pase lo que pase. Todo este momento y este acto de Gohan tiene mucho, pero muchísimo detrás. Como sabemos, Gohan era un niño tímido al cual no le gustaba pelear. Era lo contrario a su padre. No tenía ese espíritu de guerrero, de mejorarse y combatir para superar sus propios límites. Gohan siempre necesitó un motivo para pelear, como lo vimos con los Saiyans, como lo vimos con Freezer y claro está, como lo vimos con Cell. Pero este Gohan se vio obligado durante años a hacer algo que él genuinamente no quería. Él deseaba ser un gran estudiante y convertirse en un grandioso investigador, pero en cambio vio como el planeta donde quería cumplir sus sueños cada día iba siendo más y más destruido, obligado a entrenar y combatir día tras día, a prácticamente vivir en un infierno, pero levantándose todos y cada uno de los días sin titubear, para andar con paso firme por ese infierno, recorriendo un camino totalmente solo, sin su padre, sin su madre y sin poder conocer al amor de su vida, sin amigos ni familia y viviendo por el único propósito de hacerse más fuerte y poder vencer a esos malditos androides. Pero lejos de eso, parecía que cada vez su objetivo estaba más lejos. Pero eso es precisamente la clave de todo. Pese a no poder cumplirlo, su voluntad de pelear era gigantesca. Eso fue lo que le permitió seguir cuerdo en este infierno en el que se había convertido su mundo. Por eso daba igual el resultado de este combate, porque la voluntad de Gohan era tan grande que pese a que le destruyeran su cuerpo, esta sería heredada. Y es lo que le permitiría a su estudiante cumplir con todo aquello que él no pudo.
Y mientras vamos viendo el combate entre ambos, sientes el cómo este Gohan no hay nada que lo pueda parar. Su convicción es gigantesca y está dispuesto a dar todo de sí. Esto es increíble porque estamos viendo a un hombre que va a morir. Él sabe que no puede hacer nada, pero de igual manera sigue peleando. Pese a faltarle un brazo y pese a ser un 2 contra 1, no hay nada que pueda parar a este Gohan de seguir adelante. Así es como vivió toda su vida y así es como iba a morir. Seguramente debió sufrir mucho en este y en todos sus combates, pero a su vez creo que la muerte de Gohan también debió ser como una especie de alivio. Todas las ráfagas de ki que le lanzaron los androides los veo como todos y cada uno de los combates que hicieron. Todos y cada uno de ellos debió ser para él una carga inmensa. Realmente Gohan estuvo sufriendo durante toda su vida, encerrado en un bucle del cual no podía salir jamás, pero al menos con su muerte podría liberar sus hombros de la gran carga que tuvo que soportar durante todos estos años. Una carga que ahora sería pasada a su alumno Trunks, pero que no sería pasada como una mochila llena de piedras que no le dejarían avanzar como le pasó a él, sino que serían sus enseñanzas y su grandiosa voluntad de seguir adelante lo que le encomendaría a Trunks. Por eso ahora aquel que se enfrentó en infinidad de ocasiones a los androides, quien protegió a la Tierra durante años y quien tuvo que vivir un total infierno durante toda su vida, al final ese guerrero conocido como Gohan pudo por fin descansar en paz. A todo esto, Trunks despierta y se pone a sobrevolar la ciudad totalmente masacrada por los androides, viendo edificios destruidos, gente asesinada y todo hecho un completo caos. Eso es lo que hacían esos androides, convertir su planeta en nada más que un infierno. Pero ahora experimentaría de buena mano el que es que realmente te lo arrebaten todo, lo que es realmente el mismísimo infierno. En mitad de la lluvia vería un cuerpo a lo lejos, vería el cuerpo de Gohan, inmóvil, inerte y sin vida, siendo cubierto por la lluvia poco a poco. Trunks no lo podía creer, sus piernas temblaban, apretaba sus puños hasta el punto que les sangraban, la rabia lo estaba consumiendo, y es en ese momento donde su sangre Saiyan por fin despertaría. Por esta dichosa escena digo que la idea de que no tuviera el Super Saiyan me parece excelente. Te permite tener este acto tan impactante, tan triste pero a su vez tan esperanzador. Porque sí, esto sería un hecho tremendamente traumático para Trunks, pero a su vez se podría ver como lo último que dejó Gohan para este mundo, a su discípulo, pero a su vez a la luz que guiara ese mundo para salir de la oscuridad, consiguiendo así el primer paso para la meta de Trunks, el convertirse en Super Saiyan para poder destruir a esos androides. Así viviría los siguientes años, entrenando día tras día y siguiendo el camino de su maestro, volviéndose realmente mucho más fuerte que cuando entrenaba con Gohan, pero lo único que hacía era seguir sus pasos y los métodos que éste le dejó, y sabemos que eso a Gohan no le funcionó en lo más mínimo. Sin embargo, Trunks ahora sí creía que estaba preparado y se abalanzaría de nuevo a combatir contra ellos, lo que le hizo entender la magnitud de los monstruos a los cuales enfrentaba. En sus encontronazos previos, Trunks no vio de lo que realmente eran capaces estos, lo ridículo e inferior que te hacían sentir, dejando al Super Saiyan que tanto le costó conseguir como si fuese una simple basura, resaltando algo fascinante, y es que al pelear contra ellos vemos varias secuencias de Trunks totalmente aterrado e intentando huir de ellos, porque simplemente su poder era absurdamente mayor. Por eso Trunks escapa y se niega a luchar, y cuando los androides lo encuentran, número 18 le dice: vaya, qué pena, parece que has perdido la voluntad de luchar, ensalzando así la figura de Gohan, quien se estuvo enfrentando a estos durante años sin perder esa voluntad. Por mucho que ese muro fuese insuperable, él trató siempre de intentar escalarlo, un hecho increíble y que nos muestra la brutal voluntad que ya mencionamos. Además, creo que todo esto está hecho para que Trunks entienda y comprenda en sus propias carnes lo superiores que son esos monstruos, que debe buscar un método distinto para superarlos. Si simplemente sigue enfrentándolos como hizo Gohan, lo único que haría sería morir como él. Y la solución se la daría su mamá,
quien era lo último que le quedaba y quien le permitiría la oportunidad para cumplir con la voluntad de Gohan, viajar al pasado y salvar este mundo. Esa era la última esperanza de la humanidad, palabra que la misma Bulma escribiría en su nave, simbolizando así que su hijo debía mantener la fe pase lo que pase. Pero este concepto de la esperanza va aún muchísimo más allá, ya que la esperanza que buscan al viajar al pasado no se encuentra en destruir los androides antes de que aparezcan, en matar al Dr. Gero antes de que los active, en hacer que cambie el futuro por ello o cualquier cosa del estilo, ya que la esperanza a la que se refiere Bulma es al recordar a su viejo amigo Son Goku, porque Goku le da sentido a la esperanza que todos tenían en él. Bulma recordaba que con Goku todo parecía posible, y también lo hacía su maestro Gohan, quien, como mencionamos, cargaba con su atuendo para intentar acercarse a él. Por eso es tan importante el viaje de Trunks. Está cargando con las esperanzas de todos para encontrarse con aquel que les dio siempre esas esperanzas en primer lugar, nuestro grandioso protagonista Son Goku, quien a su lado, por muy difícil que fuese la situación, siempre parecía que había esperanza. Entonces el viaje de Trunks es uno cargado de emociones, de los sentimientos de sus seres queridos, de Bulma y de su maestro Gohan, con su voluntad y sus esperanzas a su espalda, dispuesto a cambiar su futuro. Entonces aquí se darían todos los sucesos de la saga de Cell, y al volver de su viaje todo en teoría parecería igual. Su mundo, pese a cambiar el pasado, sigue en ruinas por culpa de los androides, y nada, absolutamente nada, había cambiado. Nada excepto él. Escasos minutos después de llegar, se dispone a batallar contra esos seres que hicieron de su vida un infierno. Pero pese a eso, pese a guardarles un odio inmenso y desear su muerte con todo su ser, e incluso siendo un miembro de la raza guerrera orgullosa de los Saiyans, aún así, al combatir contra ellos no trata de demostrarles su superioridad o de humillarlos. Su único objetivo era salvar este mundo, y para ello no titubearía ni un instante. Arremetería contra el número 18 con todo y la erradicaría en un instante, en nombre de todos sus amigos caídos, y seguidamente haría lo mismo con número 17, lo aplastaría y lo destruiría en un abrir y cerrar de ojos, esta vez en nombre de su difunto maestro Gohan. Aún así, Trunks sabía que eso no era todo. En su viaje al pasado tuvieron que enfrentar a otro enemigo, el brutal villano llamado Cell, y como no, de nuevo no permitiría que pusiera en peligro la paz que tanto le costó conseguir. Lo golpearía y lo agarraría de la cola para arrojarlo lo más lejos posible, y antes de que éste pudiese siquiera armar su ataque, Trunks lo eliminaría con todo su poder. Y esto es brutalmente satisfactorio. Trunks, debido a la vida que tuvo, no es orgulloso. Él ha conocido el verdadero infierno. Por eso en sus combates este no duda. Acaba con sus enemigos al momento porque no puede permitirse fallar. Así lo mostró en la saga de Cell, y así lo muestra en su futuro. Porque si había la mínima posibilidad de escapar de ese infierno, él no dejaría escapar esa oportunidad. Y así, de una vez por todas, tras incontables sacrificios, tras incontables combates, cargando con el dolor, la voluntad y la esperanza de todos, ese pequeño chico que lloraba la muerte de Goku, tras conocerlo y aprender de él y de su padre, podría salvar su mundo, siendo que así, de una vez por todas, por fin Trunks conseguiría paz para su futuro. En definitiva, este episodio de televisión es espectacular, e incluso superando por momentos el episodio que ilustró Akira Toriyama, mostrándonos una historia totalmente trágica que prácticamente ni parece Dragon Ball, contándonos la vida de un chico que cargó con todo para salvar su futuro y que lo consiguió gracias a cruzarse con nuestro protagonista, resaltando lo importante que es su figura en la historia tanto como persona y tanto como guerrero, dándole esa fe necesaria a los personajes. Y como vimos, dando unas enseñanzas en su línea temporal que serían totalmente claves para superar lo insuperable y conseguir devolver la fe que todos pusieron en él. Y como os he contado, al final tendríamos una conclusión totalmente acorde al personaje de Trunks y a todo lo que hemos narrado en esta historia, todo basado en el infierno y la personalidad que tomó
por todo ello. Además, todo soportado por un personaje como el Gohan del futuro, que pese a tener una aparición muy breve, se convirtió en uno de nuestros personajes favoritos, porque pese a sufrir como el que más y perderlo absolutamente todo, al final consiguió transmitirle su voluntad a Trunks, para que él sí que pudiera conseguir la paz que él nunca pudo lograr.